Sin importar la religión que nos conduzca hacia Dios, hemos logrado desbloquear verdaderamente el poder de entender y seguir profundamente a Jesús en el camino al que nos está llamando. ¿Hemos captado la comprensión de que Dios nos otorgó desde el principio el tesoro más preciado, nuestra mente y alma? Entender profundamente a Jesús implica ir más allá de las prácticas superficiales y abrazar la esencia de sus enseñanzas. Nos insta a utilizar nuestras mentes de manera sabia, reflexionando sobre el significado más profundo de sus palabras y aplicando esa sabiduría en nuestras vidas diarias. El Evangelio apócrifo de Tomás, el famoso Quinto Evangelio, fue revelado en el año 1947. Fue uno de los artefactos arqueológicos encontrados en el pueblo egipcio Nag Hammadi. En la antigüedad, antes de la aprobación por parte de la Iglesia de los textos de los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás circulaba como material de lectura para creyentes en Jesucristo junto con otros evangelios y otras primeras obras cristianas. El gran problema de casi todas las interpretaciones de los textos evangélicos está en que muchas veces se abordan desde una perspectiva intelectual, con razonamientos extensos sobre el alma y Dios. En contraste, el Evangelio de Tomás propone una perspectiva más profunda y holística. En lugar de limitarse a la mente y la razón, sugiere que la verdadera interpretación va más allá de estos límites. La esencia de la enseñanza no reside simplemente en las palabras y sus significados literales, sino en la capacidad de escuchar con el corazón. El acto de escuchar con el corazón implica una apertura emocional y espiritual. No se trata solo de procesar la información intelectualmente, sino de permitir que la verdad penetre a un nivel más profundo del ser. Es un llamado a sintonizar con las vibraciones sutiles que están presentes más allá de las palabras escritas. El Evangelio de Tomás sugiere que cada palabra no solo tiene un significado superficial, sino también una vibración o energía que está oculta a la mente racional. Esta vibración es la clave para una comprensión más completa y espiritual de las enseñanzas. Percibir esta vibración implica un nivel de conexión más allá de la mente, algo que está arraigado en la esencia misma del ser. Debemos trascender el enfoque meramente intelectual y desarrollar una conexión interior con lo divino. Utilizando el alma divina como nuestra guía, podemos entender las verdades espirituales más allá de las palabras superficiales. Los evangelios canónicos, aceptados por la Iglesia como parte fundamental de la Biblia, enfatizan la parte práctica de las enseñanzas de Jesucristo, proporcionando valiosas herramientas para nosotros, los sinceros buscadores de la verdad. Jesucristo presentó un desafío significativo a la humanidad, la búsqueda del reino de Dios y la vida eterna. Este desafío implica no solo una meta espiritual, sino también un camino concreto para alcanzarla. Jesucristo no solo planteó el desafío, sino que también proporcionó un camino claro para superarlo. Este camino es una guía práctica para aquellos que sinceramente buscan la verdad y desean acercarse a Dios, y está todo escrito en las Escrituras Sagradas. En la época actual, hemos obtenido claridad sobre el mecanismo de la transformación evolutiva de la conciencia y del cuerpo humano. Esto se ha logrado gracias a la experiencia evolutiva acumulada y a las revelaciones de grandes maestros modernos, tales como Sri Aurobindo, la Madre, Satprem y Krishnamurti. Además, la experiencia práctica de unos pocos buscadores sinceros que han seguido el camino de la evolución consciente ha contribuido significativamente a esta comprensión. Este proceso de transformación abarca etapas esenciales, como el nacimiento en alma y la consecución de la inmortalidad. Estas etapas, anunciadas por Jesucristo a la humanidad, son parte integral del camino espiritual. A diferencia de los evangelios canónicos, los cuales están escritos en forma narrativa, el Evangelio de Tomás es un conjunto de las frases de Jesús en las cuales no se encuentra la parte práctica de su enseñanza. El propósito de este evangelio es completamente distinto. Este evangelio debe servir como una piedra de tope para los que eligieron el camino para encontrar a Dios y lo siguen sinceramente. Pero, ¿qué significa esto?
A medida que el buscador avance por el camino, él crece espiritualmente y amplía su conciencia. En términos más sencillos, las enseñanzas nos invitan a ir por un camino espiritual, en donde seamos conscientes de nuestras decisiones y acciones, y vayamos elevando nuestra conciencia hasta llegar a vivir como lo hizo Jesús bajo la no dualidad, eliminando el ego de nuestra mente. La clave está en encontrar a Dios en lo más íntimo de nuestro ser. No se trata solo de tener fe basada en creencias transmitidas, sino de vivir un acercamiento genuino desde nuestro interior, desde lo más profundo de nuestro corazón con Dios. Cuando la fe es simplemente el resultado de enseñanzas recibidas desde la infancia y no se ha experimentado un verdadero encuentro espiritual desde lo más profundo de nuestro ser, nos perdemos la comprensión profunda de lo que Jesús vino a enseñarnos en su paso por la tierra. En resumen, la conexión auténtica con Dios surge cuando nacemos en el alma, cuando nos sumergimos en nuestra esencia y actuamos desde el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este llamado es un viaje interior hacia la comprensión espiritual y la verdadera conexión con lo divino. Quien encuentra la interpretación de estos dichos, no saboreará la muerte. Entender estos dichos significa experimentar una transformación espiritual radical, alcanzando el reino de Dios y la vida eterna, es decir, nacer en alma y obtener un cuerpo vibracional inmortal. Cada vez que alguien lee el Evangelio según Santo Tomás mientras trabaja activamente en el camino para encontrar a Dios, inevitablemente descubre nuevas capas profundas de la verdad en su corazón. Este evangelio puede ser como una piedra de tope que permite al buscador asegurarse de que su trabajo en el camino hacia Dios sea correcto, cambiando su conciencia y percepción. Interpretar estos dichos con la mente resulta inútil. Desafortunadamente, muchos intérpretes han leído las palabras de Jesucristo con los ojos y no con el corazón, interpretándolas con la mente en lugar del alma. Esto ha llevado a confusiones, tonterías y primitivismo que ocultan las joyas espirituales de gran calidad que yacen escondidas en ellas. Es importante dedicar tiempo y atención continua a las fuentes de la verdad, como los textos evangélicos. A medida que leemos y reflexionamos sobre un texto una y otra vez, comenzamos a descubrir nuevas capas de significado que no eran evidentes inicialmente. Es como si el texto revelara sus profundidades poco a poco, como un proceso gradual. Al profundizar en la comprensión del texto, empezamos a percibir la esencia divina que está presente en las palabras. Este proceso implica despojar las capas externas para acceder a la esencia vibracional más profunda y significativa. Aunque las palabras y frases del texto permanezcan iguales, nuestra percepción de ellas evoluciona a medida que nuestra conciencia se expande e ilumina con la luz de la verdad. Esto implica que la comprensión de un texto sagrado no es estática, cambia y se enriquece a medida que nuestra conciencia crece espiritualmente, permitiéndonos experimentar niveles más profundos de conexión con lo divino.